entrevistas aquí en Canarias al Día, tiempo ya de analizar la actualidad. Y la actualidad de hace algunos días, el día 24 de octubre, nos llevó directamente al Senado, donde se produjo un hecho histórico para la democracia en Canarias. Se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía, una noticia trascendental que, sin embargo, no ha tenido el impacto social que debería, ante, insisto, la trascendencia que tiene, entre otras cosas, porque en ella se contempla la aprobación de la reforma del sistema electoral de Canarias. Y esto sí que va a tener en la práctica importantes consecuencias de las que hoy queremos hablar. Unos cambios que, entre otras cosas, vienen impulsados gracias al movimiento de la sociedad civil y, sobre todo, de la plataforma de Demócratas para el Cambio, que han conseguido unir y servir de pegamento para conseguir una mayoría parlamentaria que ha hecho posible que tengamos un nuevo Estatuto de Autonomía y, sobre todo, un nuevo sistema electoral. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, con quien ya podemos hablar y dar la bienvenida, porque la verdad es que, Gerardo, es un placer que hoy estés aquí para intentar aclararnos un poco qué ha pasado con el nuevo Estatuto de Autonomía. Muchísimas gracias, el placer es mío también. Lo primero, Gerardo, ¿por qué son tan importantes los estatutos de autonomía? Porque la verdad es que la sensación llama la atención cómo al final esta noticia tan trascendental ha tenido un impacto social que no lo merece, ¿no?, por la importancia de la noticia. Bueno, el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de una comunidad autónoma, define las instituciones de autogobierno de esa comunidad, define su parlamento, su gobierno, su Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Canarias, establece las competencias que tiene la comunidad autónoma, establece órganos de relevancia estatutaria como el diputado del común, como el Consejo Consultivo, establece toda una estructura en la que se basa la autonomía que tenemos. Por lo tanto, desde luego es una norma trascendental. Lo que llama la atención es que cómo ha habido quizás una desafección social hacia temas que van vinculados con el día a día de la democracia y que al final pues entroncan directamente con nuestro derecho constitucional, cuando esto hace algunos años era impensable, sobre todo porque no podemos olvidar que hace no tantos años no vivíamos en una democracia. Es cierto que la ciudadanía tendría que tener un mayor interés por las cuestiones relativas al derecho constitucional y a los elementos esenciales de nuestro sistema de convivencia. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades, nuestras normas de convivencia, cómo nos autogobernamos, cómo votamos. En el fondo, eso está en el día a día del ciudadano, aunque quizá no se perciba, aunque quizá a lo mejor la ciudadanía en la vorágine de su trabajo y sus rutinas no lo vea. En el fondo es muy importante todas estas cuestiones. La verdad es que son importantes, entre otras cosas, y vamos a centrarnos ahora en lo que es la reforma del sistema electoral, porque al fin y al cabo sí que es verdad que había un sentimiento social generalizado de que la situación del sistema electoral de Canarias no era justa. No había una proporcionalidad en base a una triple paridad histórica que hemos tenido y que quizás no se correspondía, o así percibíamos, por lo menos desde fuera, desde el mundo del periodismo, cuando testábamos a la sociedad qué pensaban de nuestro sistema electoral, percibíamos pues ese desencanto, ¿no?, sobre todo esa desproporcionalidad que notaban los ciudadanos. ¿Esto se corrige ahora con la nueva reforma electoral? Se corrige un poco, es un avance, quizá no con toda la envergadura que nosotros, los profesores de Derecho Constitucional, estábamos solicitando desde hacía décadas, pero sí es cierto que los márgenes de desigualdad del valor de los votos y los márgenes de proporcionalidad se corrigen un poco y, por lo tanto, sí es un avance en lo que se refiere a la calidad democrática de nuestro sistema. ¿Han hecho, por ejemplo, alguna transposición, por ejemplo, con los resultados de las elecciones de 2015, con el nuevo sistema electoral? ¿Qué cambiaría en nuestro Parlamento? Hasta ese punto no sé si existen estudios. Lo que sí es cierto es que los porcentajes de desigualdad del valor del voto, que eran muy determinantes entre el votante del Hierro y el votante de Gran Canaria, y la desproporción del número de diputados por población, tanto en las dos islas capitalinas como en las periféricas, se corrige, no mucho, pero sí es cierto que saltar esa triple paridad ha sido muy complicado. Había muchos sectores que estaban en contra de avanzar en la proporcionalidad y en la igualdad del valor del voto, y aunque es un avance pequeño, yo creo que tiene que aplaudirse y reconocerse como una gran victoria.
que se haya producido esta gran victoria, en cualquier caso, sí que si pensamos en las consecuencias, quizás lo que sí podemos afirmar es que va a haber una mayor pluralidad y una mayor representatividad social en nuestra Cámara principal, en nuestro Parlamento. Efectivamente, siempre que se habla de mayor proporcionalidad, se habla de que el dibujo en escaños y en votos sea cada vez más parecido. Esa igualdad matemática nunca se va a producir, y siempre existen unos porcentajes de desigualdad que se consideran tolerables. Lo que pasa es que en el caso de Canarias eran unos porcentajes intolerables para los niveles mínimos de calidad democrática, y en ese sentido se avanza. Hay quien puede pensar, bueno, es que, claro, yo le escucho a usted y parece que hemos llegado a un acuerdo de mínimos. Sí. Quizás, si no hubiera sido así, esto no hubiera salido adelante, no lo sé. Pero usted mismo lo ha dicho, lo difícil que ha sido poner a todo el mundo de acuerdo. El miedo puede estar en, si llegamos a este acuerdo de mínimos ahora, ¿nos estamos cerrando la puerta a un posible acuerdo mucho más ambicioso en el futuro? No creo, más que nada porque hasta ahora para abordar el tema de la reforma del sistema electoral se necesitaba una mayoría de 2/3 en el Parlamento de Canarias. Era una mayoría muy amplia que prácticamente exigía unanimidad, y ahí sí es cierto que exigir casi unanimidad en este tema es imposible. Con el nuevo Estatuto de Autonomía se rebaja la mayoría, pasa de 2/3 a 3/5. Eso hace que sea más viable que en el futuro mayorías diferentes puedan articular una reforma más ambiciosa. Porque sí es cierto que el mínimo en el que los diputados estaban dispuestos a transigir era en corregir mínimamente la proporcionalidad y la desigualdad del valor del voto, pero por ejemplo había otras cuestiones que se ponían sobre la mesa y no querían ni oír hablar, ¿no? Todo lo que es listas desbloqueadas, eran muy reacios a cambiar un sistema que yo creo que es obsoleto y que tiene que estar, bueno, pues en pleno siglo XXI en otro tipo de democracia. Imagino que el gran problema es luchar contra esa triple paridad heredada del sistema electoral que tiene Canarias. Sí, nuestra Cámara, nuestro Parlamento hasta ahora, pese a definirse como una Cámara de representación poblacional de la ciudadanía, en el fondo era una Cámara que tenía una gran naturaleza de representación territorial. Lo que se perseguía era buscar una representación de las islas, no de la ciudadanía, y en el caso de Canarias, como el 82% de la población se concentra en 2 islas y se pretendía una representación casi territorial del Parlamento, se hacía una completa desnaturalización de lo que era la función de una Cámara representativa que se supone que era del pueblo. Y al final, claro, lo que ocurre es que en las islas, digamos, menores por población, que tenían una representación que no les correspondía en base a esa proporcionalidad de la que estamos hablando, sí que pueden considerar, durante mucho tiempo han considerado, que esto lo que puede provocar es que las políticas pues, se centren más en las 2 islas capitalinas y se olvide o se desprecie a las llamadas islas menores. Yo no sé si esto es una consecuencia o no de este sistema electoral, pero sí que es verdad que van a perder representatividad estas islas menores, en principio. Eso es tanto como decir que nos aseguramos que en el futuro va a haber malas políticas en Canarias. El cómo se invierte el dinero, el cómo se gasta en infraestructuras, en cuánto se invierte en sanidad o en educación en las islas capitalinas, no tiene que depender de adulterar el sistema electoral, tiene que depender de hacer buenas políticas. Y si queremos ser una comunidad autónoma, si en el fondo nos creemos eso del una sobre el mismo mar del villancico que siempre cantamos en Navidad, lo que tenemos que hacer es creérnoslo y que nuestros políticos, sea de la isla que sea, hagan buenas políticas para la región y por lo tanto para cada una de las Islas Canarias. Si no es así, no será porque el sistema electoral sea malo, será porque nuestra clase política es mala. Es importante esa reflexión, sin duda. Vamos a lo práctico, Gerardo. ¿Cuándo va a entrar en vigor y cuándo va a ser efectiva realmente esta reforma electoral? Esta entrevista se está grabando y es lunes 5 de noviembre. Me decías antes de empezar que probablemente que se apruebe mañana, que será cuando se esté emitiendo, que ya sería martes 6 de noviembre. En cualquier caso, parece inminente su publicación en el boletín y, por tanto, su efectividad. Parece indicar todo que el próximo martes, es decir, hoy martes,
ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ese Estatuto de Autonomía. En cuanto se publica en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor ipso facto. En cuanto se publique, queda derogado también ipso facto el antiguo Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, esa reforma electoral que establece que transitoriamente y hasta que se apruebe una nueva ley va a haber una circunscripción regional de 9 diputados y las 7 circunscripciones insulares de 61 diputados, eso ya va a estar en vigor, eso sí o sí tiene que aplicarse en las próximas elecciones, de la misma manera que la bajada de las barreras del 30 al 15 y del 6 al 4%, que automáticamente será de aplicación directa en los próximos comicios. O sea, sí o sí, en las próximas elecciones ya vamos a votar en base al nuevo sistema electoral. Efectivamente. Sin embargo, se han planteado dudas en torno a cómo vamos a desarrollar este sistema electoral de aquí a las elecciones, teniendo en cuenta, bueno, pues que si nos fijamos en marzo quizás como mes límite, pues nos quedan 4 o 5 meses. Hay algunas cosas que todavía quedan por decidir. Habida cuenta de que hay 2 circunscripciones, el Parlamento de Canarias se va a elegir con una lista de candidatos insular y una lista de candidatos regional, y el ciudadano va a disponer de la posibilidad de 2 votos en cada una de esas circunscripciones para una misma institución. El ciudadano votará una lista insular para elegir el Parlamento, pero también a una lista regional para elegir ese mismo Parlamento. Hay que establecer cómo va a ser esa dualidad de listas y esa dualidad de votos. ¿Cómo se hace eso? Nosotros hemos elaborado un informe donde hemos establecido diferentes opciones y donde hemos, a nuestro juicio, establecido unos caminos que consideramos seguros, que consideramos que constitucionalmente son indiscutibles, y otras opciones que consideramos más dudosas, incluso algunas que consideramos, a nuestro juicio, claramente inconstitucionales. Lo que a nuestro juicio es más claro es ofrecer al ciudadano una dualidad de papeletas para que en 2 urnas pueda decidir votar al Parlamento en esa lista insular y regional. Lo que sí consideramos claramente inconstitucional es que se obligue al Parlamento, al ciudadano, en una sola papeleta a que vote lo mismo en una lista insular que en la regional. El ciudadano tiene que tener la libertad de votar una opción política en esa circunscripción insular y otra opción política diferente en una circunscripción regional, o incluso de votar en una de las 2 circunscripciones y abstenerse en la otra. Eso con una sola papeleta en la que se obligue con la elección a la misma candidatura en ambas circunscripciones, consideramos que es una restricción en el derecho al voto del ciudadano que no está amparada por nuestra Constitución. Es interesante porque, al fin y al cabo, lo que viene a plantear es que vamos a poder votar a un partido político a la circunscripción insular y a otro partido político, aunque sea para representarnos en la misma Cámara, en la circunscripción o en la lista regional. Bueno, es algo que no es tan novedoso en tanto en cuanto en el Senado, es otro sistema, pero en el Senado se establece la posibilidad de marcar con cruz nombres de personas de diferentes partidos. En el caso de Tenerife, que se eligen 3 senadores, los ciudadanos marcan 2 concretos nombres que no tienen por qué ser del mismo partido. Lo normal es que así sea, pero esa libertad de opción al ciudadano se tiene que otorgar, y en el caso de Canarias, con el nuevo sistema, 2 circunscripciones, 2 listas, se tiene que otorgar al ciudadano la posibilidad de que vote diferente o incluso que se abstenga en alguna de ellas. Y en cualquier caso, todo esto de lo que estamos hablando se tendrá que desarrollar a través de una proposición de ley en el propio Parlamento. Sí, porque frente a poner las pilas los partidos frente políticos, a esa opción que nosotros consideramos más seguro, 2 papeletas, 2 urnas, existen otras opciones que tienen más dudas. No descartamos plenamente su constitucionalidad, pero sí nos generan dudas, como es la posibilidad de meter 2 papeletas en 2 sobres, pero que esos 2 sobres vayan en la misma urna y se cuenten luego por separado. Existe la opción de hacer una única papeleta en la que tenga esa única papeleta 2 partes y el ciudadano pueda marcar en una y en otra esas diferentes opciones. Lo que pasa que esa, pese a ser perfectamente válida desde el punto de vista constitucional, genera unos problemas casi logísticos de la envergadura, de las dimensiones de la papeleta en función del número de candidaturas que puede haber. Y no es un impedimento jurídico, pero sí puede ser un impedimento de hecho para poder descartar esa opción. Pero bueno, están sobre la mesa varias opciones. Lo que se tienen que poner de acuerdo ahora
diputados del Parlamento de Canarias. De esas opciones, nosotros simplemente en el informe que hemos publicado decimos cuál consideramos que no genera dudas ninguna respecto de la constitucionalidad, cuál sí entendemos que es inconstitucional y cuál, bueno, pues hay un número de opciones intermedias con alguna duda para que, bueno, tomen opciones, se va a consultar al Consejo Consultivo, elegir y que de aquí al próximo año, antes de los comicios, tengamos ya claramente cómo se van a depositar esos votos. Está claro que no hay excusa para que esto no salga adelante antes de las próximas elecciones, no. Tiene que ser así, sí. Pero quizás sí que se echan falta, más allá del papel que podamos jugar, como estamos haciendo hoy, los medios de comunicación, que se informe también a la población de qué es lo que va a pasar, de qué va a cambiar también cuando vayamos a votar, para evitar cuanto menos pues, que ocurran muchos problemas que pueden ocurrir por desconocimiento y desinformación. Efectivamente, ¿no? Es deseable y es necesario que una vez se tenga clara cuál es la opción elegida, existan unas campañas informativas con antelación y durante la campaña electoral para que el elector, el ciudadano, cuando acuda a su colegio electoral no se vea sorprendido y ya tenga un conocimiento de cómo va a ser esa votación. Así podemos también un poco reducir el margen de error que siempre se produce también. Bueno, siempre que se hace algo por primera vez suele haber algún tipo de error, pero bueno, vendrán otras elecciones. Hay, yo creo que consenso, y por eso ha salido también con una mayoría importante en el Parlamento, en torno a que hay una mejora democrática en nuestro sistema a raíz de esta reforma electoral. Pero también no por ello han dejado de surgir algunas críticas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que aumentar el número de diputados? Esto es algo que mucha gente al final relaciona con un mayor gasto y por tanto, bueno, pues si ya los diputados trabajan poco y cobran mucho y ahora encima vamos a tener más diputados. Esta expresión, que es muy coloquial pero que se escucha mucho en la calle, ¿cómo podemos responder a esto? Bueno, habían otras opciones sobre la mesa de mejorar la proporcionalidad y la igualdad del valor del voto sin aumentar el número de diputados, incluso reduciendo el número de diputados, pero esas opciones fueron descartadas por los propios partidos políticos, porque no querían quitar ningún diputado a ninguna de las islas periféricas. Si no se quiere, si se parte del principio de no queremos quitar ningún diputado a las islas periféricas, la única opción para mejorar la proporcionalidad es aumentar el número de diputados. No hay más opciones. Y por lo tanto nos hemos visto abocados a esta solución. ¿Que genera más gasto? Sí. Ahora bien, frente a esta crítica yo diría tres cosas. Primero, ese gasto no es excesivo. Segundo, esa media de gasto del Parlamento de Canarias está incluso por debajo de la media a nivel nacional del número de diputados en función de la población. Y tercero, aquí había que escoger entre tener un sistema electoral con mayor calidad democrática, porque se mejora la igualdad en el valor del voto y la proporcionalidad, entre esa opción o abaratar un poco el Parlamento. Entre esas dos opciones creo que es mucho más beneficioso para la democracia en Canarias y para la ciudadanía de Canarias que tengamos un sistema electoral más justo, más representativo, más igualitario, frente a un coste que, pese a ser superior, no es significativamente un aumento destacado. En cualquier caso, sin duda, es una noticia importantísima la aprobación de este nuevo estatuto, la aprobación, por tanto, de esta reforma electoral. Nosotros seguiremos muy pendientes, pero también es verdad que, aunque es quizás pues, el principal referente de este nuevo Estatuto de Autonomía, hay algunas otras novedades que han generado dudas y por las que me gustaría preguntarle brevemente, principalmente los aforamientos políticos. Es quizás una de las grandes banderas también de este nuevo estatuto. Canarias, si no, corríjame si me equivoco, pasa a ser la primera comunidad autónoma cuyos representantes en el Parlamento dejan de estar aforados, dejan de ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Esto también entra de manera automática una vez que se publica y entra en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía? Es decir, a partir de este martes, si se publica el estatuto en el boletín, ¿dejan de estar aforados nuestros políticos? Efectivamente. Todos los artículos del Estatuto de Autonomía entran en vigor el mismo día, que es cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado. No hay en nuestro Estatuto unos artículos que estén en vigor y otros no, sino que en bloque todo el Estatuto de Autonomía
entra en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, no hay una especie de cuarentena que digamos o de moratoria que permita a los políticos que ya han sido aforados en las últimas elecciones, o sea, los que siguen ejerciendo su cargo ahora mismo en el Parlamento de Canarias, que les permita llegar aforados hasta las próximas elecciones. Dejarían de estarlo desde el momento en que se publica el boletín. Sí, eso es claro. Pues eso es otra de las cuestiones importantes. Gerardo Pérez Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos hubiera gustado tener mucho más tiempo porque sé que son otras cuestiones destacadas las que van junto a este Estatuto de Autonomía, pero también es verdad que nos hemos centrado, yo creo que en lo más importante y en lo que hace falta, sobre todo dar una mayor información a los ciudadanos por la trascendencia que tiene, que es la reforma electoral. Encantado de poder difundir y de que la ciudadanía se interese por estos temas, porque desde luego se juega mucho la ciudadanía canaria en las próximas elecciones y para ello es conveniente que el electorado esté bien informado. Sin duda. Gerardo Pérez Sánchez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Era obligatorio hablar hoy del nuevo Estatuto de Autonomía, obligatorio hablar de esa reforma electoral y sobre todo intentar resolver algunas de las dudas lógicas, por otra parte, pues que ha suscitado el nuevo texto y sobre todo de su entrada en vigor de cara a las próximas elecciones. Esperamos haberles sido de utilidad y sobre todo que hayan entendido por qué es tan importante estar informados sobre lo que ocurre con una arma que tenemos todos tan importante para defender nuestros derechos como es el Estatuto de Autonomía y sobre todo nuestro voto. Así que sin más nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche, volvemos como siempre este jueves.